Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de América Economía. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, gerente del Content Lab de Semana Económica, y estoy encantado de poder acompañarlos esta mañana. El día de hoy vamos a discutir un tema que es crucial, no solo para el Perú, donde estoy actualmente situado, sino para toda América Latina y el Caribe. Infraestructura sostenible construyendo un futuro en América Latina y el Caribe. Un tema crucial, sumamente importante de cara al desarrollo de los países sudamericanos, latinos, para su futuro. Este webinar, este espacio no sería posible si es que no tuviéramos todo el apoyo y la experiencia de CIFI, que realmente ha estado con nosotros paso a paso durante todo el desarrollo de este proyecto y con quienes hemos logrado generar este contenido de primerísima calidad. Estoy encantado de que el día de hoy además me acompañe un panel de primerísimo nivel, que voy a pasar a mostrárselos y voy a pasar a presentárselos en este momento. Me acompañan esta mañana, primero, Javier Escorriola, que es Managing Partner de CIFI. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la confianza de CIFI para realizar este proyecto con ustedes y encantado de tenerte aquí en este panel. Álvaro, un gran gusto poder participar en este panel con un tema tan relevante y tan importante para el desarrollo de nuestros países. Muchísimas gracias, Javier. En definitiva, es un tema crucial, como decíamos hace un ratito. Está también con nosotros Juan Pablo Nocilla, que es gerente de inversiones de Prima AFP. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, Álvaro. Encantado de estar en este panel y de poder darles un poquito desde el lado de los fondos de pensiones, cómo vemos ese tema. En definitiva, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña María Luisa Ángeles, que es Chief of Planning and Strategy ESG LATAM en KPMG. María Luisa, encantado de tenerte por estos lares. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Gracias también me da mucho gusto poder compartir el panel con todos estos especialistas y sobre todo para conversar sobre un tema tan importante, ¿no? Para poder mejorar la competitividad de los países en Latinoamérica. En definitiva, María Luisa, en definitiva, muchísimas gracias por estar acá. Y finalmente también nos acompaña Cecilia Escalante, que es especialista en transporte del Banco Mundial para el Perú. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a América Economía por la invitación para participar en este panel. Estoy aquí para conversar un poco acerca de, como todos lo han dicho, ¿no? Este tema que es tan importante para las ciudades de América Latina. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Encantados de tenerte aquí, encantados de tenerlos a los cuatro en este espacio. Vamos de frente a nuestras primeras preguntas. Vamos de frente a la carne. La infraestructura sostenible es un concepto que cada vez gana más impulso en Latinoamérica. Sin embargo, aún tenemos un largo camino por recorrer frente a lo avanzado por países con mayores niveles de desarrollo. Así que les pregunto, ¿qué beneficios y ventajas otorga la infraestructura sostenible para las ciudades donde se aplica? ¿Y qué hace falta para que gane mayor tracción en América Latina? Vamos contigo primero, Javier, y de ahí vamos con María Luisa y con Cecilia. Creo que uno de los temas más importantes es la calidad de vida de cada uno de las personas habitantes en estas ciudades. Y creo que las ciudades sostenibles dan una mejor calidad de vida, una mejor total ambiente de cómo se puede sentir las personas y qué hace falta. Yo creo que es tema importante, el tema de energías renovables es un área muy importante que cada vez agarra más tracción y que beneficia no solo el desarrollo económico abasteciéndose de energías limpias, pero también ayuda con la polución, con la contaminación en las ciudades, con ciudades más limpias y el trastorno total de ellas. También podemos después ahondar un poco más en el tema de transportes eléctricos que pueden beneficiar tanto el beneficio, nuestras ciudades muchas son impactadas por tráfico lento y tráfico que puede contaminar en automóviles, autobuses. Y hay procesos desde el más económico, que pudiera ser desde autobuses eléctricos, hasta metros, que pudiera ser el más costoso, donde tenemos un gran camino
por hacer para beneficiar el desarrollo económico, beneficiar el estatus y el día a día de cada habitante de estas ciudades. Tal vez esos dos temas son claves. También hay mucho que hacer en eficiencia energética, edificios sostenibles que también ayudan a que todo este uso de recursos sea aún más eficiente, el uso de la energía sea más eficiente, que también ayuda a tener algo en el beneficio de cada uno de los participantes y de las economías de cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias, Javier. En definitiva, temas como desarrollos inmobiliarios sostenibles, que tengan criterios ambientales mucho más cercanos a lo que estamos buscando, digamos, cuando uno lo piensa de manera más responsable, pensar también en medios de transporte también más sostenibles, que sean más ecoeficientes, creo que son algunos de los caminos y ahí lo decías bastante bien. Vamos contigo ahora, María Luisa, la misma pregunta de qué beneficios y ventajas otorga la infraestructura sostenible para las ciudades donde se aplica y qué hace falta para que gane mayor tracción en América Latina. Bueno, creo que es muy importante que los líderes que llevan las ciudades hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, pues deben tener bien claro en qué consiste ser una ciudad sostenible, ¿no? Tal como comentaban hace un ratito, es poder tener mejor acceso a los servicios básicos, poder tener acceso a agua, energía, a un transporte digno, a poder hacer también que sus ciudadanos pues tengan mejores condiciones para desarrollar sus actividades diarias y poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y todo esto es importante que se pueda considerar al momento de planificar cómo va a crecer la ciudad, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio, poder considerar planes que lleven a esto, que la sostenibilidad en una ciudad no solamente está relacionada a temas ambientales, sino también un tema social, el hecho de cómo va a crecer la ciudad para atender las necesidades y la mejora de la calidad de vida de las personas, así como también una sostenibilidad institucional, ¿no? Que permita que este crecimiento se haga de manera sostenida en todos los aspectos. Muchísimas gracias, María Luisa. Vamos ahora a la misma pregunta contigo, Cecilia. Muchas gracias. Y bueno, creo que mi respuesta va a complementar mucho lo que ya dijeron Javier y María Luisa. Obviamente tenemos esta parte en la que existen los beneficios y las ventajas más directas, ¿no? La parte en la de reducir el impacto ambiental, que tiene el desarrollo urbano en las ciudades, mejorar la eficiencia energética, mejorar el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, también está la parte en la que toda esta infraestructura sostenible, el papel que juega realmente crítico en la resiliencia de las ciudades y de las comunidades que habitan estas ciudades, ¿no? Estamos ya, o sea, sintiendo todos los efectos del cambio climático, inundaciones más frecuentes, más fuertes, y la infraestructura sostenible juega un papel crítico para ayudar no solo a adaptar, pero también a mitigar los efectos del cambio climático. Y bueno, realmente, como otro punto que tengo es, que lo tocó un poco María Luisa, es cómo estas ciudades o esta infraestructura sostenible y las ciudades sostenibles son también unas ciudades inclusivas, ¿no? O sea, es una ciudad más inclusiva, una ciudad que es más equitativa. Entonces, estamos haciendo que la gente llegue más a que tenga mejores accesos a servicios más asequibles y oportunidades de trabajo y oportunidades de desarrollo del potencial de las personas que viven en la ciudad. Y aquí quisiera agregar un punto que para mí es súper importante, es cómo involucramos, cómo traemos la perspectiva no solo de género, pero de interseccionalidad, cómo afectan estas infraestructuras a todos los diferentes grupos de personas que conviven dentro de una ciudad y que muchas veces no los hemos, no que no se hayan tomado en cuenta, pero a veces tenemos como una visión en la que mover más rápido a la gente y necesitamos también pensar un poco en cómo se mueven los diferentes grupos de personas y en las necesidades que tienen estas personas para moverse dentro de las ciudades, ¿no? Creo que en la parte de ya pensando en qué nos hace falta, o sea, qué nos hace falta para mover estos temas más
rápido o más profundamente en las ciudades en América Latina, un poco lo que decía María Luisa, ¿no? Que las personas son los tomadores de decisiones, los que están haciendo la planeación urbana, la sociedad civil se involucra. Necesitamos comunicar mejor estas ventajas y estos beneficios que trae la movilidad y la infraestructura sostenible para generar aliados, ¿no? Y generar realmente las políticas públicas, los marcos institucionales y las acciones que sean necesarias para implementar la infraestructura sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Creo que además se menciona y van comenzando a formarse algunos puntos en común entre las intervenciones de ustedes que me parecen muy importantes. Entre ellos, un punto clave, los tomadores de decisiones, y un poco sobre eso trata la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿qué sinergias se pueden generar desde el sector privado y el sector público para impulsar iniciativas vinculadas a infraestructura sostenible? ¿De qué formas podemos articular la colaboración entre diferentes actores para sacar adelante estos proyectos? Juan Pablo, vamos ahora contigo. Gracias, Álvaro. A ver, uno de los puntos clave que mencionaron todos los panelistas es el tema del planeamiento. Solo para poner un ejemplo, para el caso peruano, que es bastante más tangible, el tema del planeamiento no se está dando a un nivel interrelacionado entre las diferentes entidades que están haciendo las distintas obras en el Perú. Solo para ponerles un caso bien palpable y que refleja el nivel de, estoy buscando una palabra que sea un poco menos fuerte, pero el nivel de tontería de cómo se están haciendo las cosas. Todos estamos al tanto que se está construyendo la nueva terminal del aeropuerto, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Todos también estamos al tanto que se está construyendo la línea 2 del metro y un ramal de la línea 4. En su genialidad máxima, la terminal o la estación aeropuerto llega al terminal antiguo, no llega al terminal nuevo. Y no hay un proyecto para conectar la estación del terminal antiguo, o donde va a pasar la línea 4, con el terminal nuevo. O sea, solo para que veas algún proyecto que son proyectos de muchos años, de mucha data, que no se están tomando en cuenta. ¿Cómo hacer que el sector privado y se involucren en esas iniciativas sostenibles? El sector privado lo que busca es un tema de retornos. Es así de simple. No van a hacer obras, no van a prestar dinero, no van a entrar al equity si es que no hay un retorno atractivo. Y ese retorno atractivo lo puedes ver en dos frentes, un retorno netamente monetario y un retorno social. Nosotros, como fondo de pensiones, tenemos que garantizarle un retorno monetario a nuestros afiliados. Por lo tanto, ese va a ser nuestro principal driver. Si encima de eso podemos brindar un beneficio social, bienvenido sea. Pero lo primero siempre va a primar sobre todo lo demás. Puse el ejemplo de la línea 2 del metro porque en su momento emitieron deuda. Esa deuda la compraron los privados. Y esa deuda ha sido refinanciada y continúa dando vueltas en el mercado y ha sido una deuda que ha sido relativamente rentable para los distintos participantes y los distintos stakeholders que han estado metidos en el proyecto. Entonces, resumiendo, tiene que ser rentable. No necesariamente el privado se va a alejar o se va a desviar de una obra que tiene una intención sostenible. No solo eso, sino que también tenemos que pensar que en el caso de las pensiones, por ejemplo, nosotros estamos pensando en 20, 30 años. Parte de lo que tenemos que ver es que esta ciudad en donde vivimos, o las ciudades en las que vivimos, continúen funcionando. Si las ciudades dejan de funcionar, si el transporte no conecta bien, si los puertos no están bien hechos, si la red de electricidad no está bien hecha, si hay inundaciones cada 2x3, no hemos hecho bien nuestro trabajo y estamos financiando proyectos que eventualmente nos van a salir más caros porque va a haber que reconstruirlos. De acuerdo contigo, Juan Pablo, muchísimas gracias por esa intervención y bueno, pones un ejemplo que es bastante ilustrativo de, bueno, por lo menos lo que pasa a veces acá en el Perú y bueno, yo sé que probablemente algunos de ustedes que nos ven desde otras partes de América Latina se sentirán de repente un poco relacionados con este tipo de ejemplos. Pero bueno, vamos a avanzar ahora contigo, María Luisa.
Las alianzas público-privadas pueden ayudar mucho a poder volver mucho más competitivas estos procesos de planificación de infraestructura sostenible. Y para esto es súper importante poder considerar desde el principio del proceso estas asociaciones, de tal manera que se puedan considerar criterios y lecciones aprendidas de todos los procesos que el sector público y privado han podido recoger en este tiempo. Sobre todo, hay muchos financiamientos y mucha experiencia de multilaterales, realizan muchos manuales justamente recogiendo todo este conocimiento para poder ahorrar tiempo y errores en los procesos de diseño de infraestructura sostenible, pero que muchas veces se quedan en el aire. Y esto se debe justamente a que no existe una sostenibilidad de institucionalidad en el tiempo. Entonces, muchas veces se tiene la intención de poder trabajar tanto instituciones públicas y privadas, pero lamentablemente hay tanta rotación en los gobiernos locales y en el gobierno nacional que muchas veces se queda en el aire, ¿no? Entonces, hay muchos retrocesos en el tiempo, hay muchos retrocesos en los procesos. Entonces, para poder tener este tipo de asociaciones público-privadas que sean eficientes, es importante poder sistematizar el conocimiento, poder tener un marco jurídico que permita poder darle continuidad a todo este proceso y también dar incentivos al sector privado para poder animarse y tomar el riesgo de participar en todos estos procesos públicos también, ¿no? Porque hay mucho, fuera del tema de rentabilidad, hay mucho riesgo reputacional, social, entre otros, que muchas veces no se puede contabilizar. Entonces, que también está dentro de los riesgos que toman los inversionistas al momento de participar en este tipo de alianzas. Creo que dentro de este proceso de incentivos para el sector privado para participar dentro de los procesos de infraestructura sostenible, es importante dar a conocer todas estas reglas claras desde el principio, ¿no? De tal manera que a mayor conocimiento, a mayor información, el riesgo podría disminuir. Entonces, sí es importante que instituciones como las multilaterales o como otros fondos que hayan permitido el financiamiento de este tipo de infraestructura puedan dar a conocer esta información importante para la mejora de las decisiones ante estas inversiones, ¿no? Importantísimo lo que mencionas, María Luisa, ¿no? Cómo realmente podemos lograr de que las decisiones políticas que se toman no estén sujetas a los vaivenes de la propia rotación natural de los funcionarios que las toman, ¿no? Porque finalmente, claro, el político tal vez está pensando en el corto plazo, en los 5 años que dura su mandato, pero el inversionista o el ciudadano no piensa en términos de 5 años, no piensa en términos ni siquiera de 10, siempre está mirando el largo plazo y el ciudadano necesita, y al igual que el inversionista, ese nivel de certeza sobre cómo hacer ese futuro. Así que importantísimo cómo cerramos también esa brecha de conocimiento y de información existente también en el sector público. Vamos a pasar a un tema distinto ahora, porque en medio de este contexto donde la tendencia a favor del desarrollo sostenible está en aumento y aún así queda un enorme espacio de mejora para la región, ¿cuál dirían que es el rol de los fondos de inversión en el desarrollo de la infraestructura sostenible y por qué invertir hoy en este tipo de instrumentos financieros? Vamos contigo primero, Javier, y ahí pasamos a ti, Juan Pablo. Gracias. Y creo que es un punto muy importante el rol que tienen los fondos en participar en esta inversión de infraestructura sostenible en la región. Nosotros lo vemos de una manera que es como un puente, donde un puente conecta a los inversionistas institucionales con la economía real y los proyectos. Por su lado, los proyectos son proyectos que requieren inversiones fuertes, inversiones de largo plazo, así que a los proyectos como tales tenemos que ofrecer fuentes de financiamiento que sean adecuadas
para poder realizar estas inversiones significativas que se requieren. Y por el otro lado, tenemos los inversionistas institucionales, como pueden ser los fondos de pensiones, que quieren tener retornos de largo plazo, retornos estables, y si además, como decía Juan Pablo, tienen algún beneficio social, es un plus adicional. Y ese plus adicional nosotros lo vemos en los fondos a la hora de ser sostenibles, mitigan bastante de los riesgos sociales, ambientales, a tener esa calidad de proyectos, da una estabilidad más de retornos. Entonces, en los fondos nosotros que hemos hecho de largo plazo, donde tenemos inversionistas, varios fondos de pensiones de la región, les gusta mucho el tema de que da un retorno estable por bastantes años, un proyecto bien estructurado les permite tener ese tipo de garantías y certeza con riesgos mitigados al ser sostenibles y con una estabilidad de flujos. Así que eso por el lado de los inversionistas y de los fondos hemos encontrado como algo muy atractivo, y por el otro lado, por los proyectos, esa inversión que necesitan, ese apoyo financiero que necesitan para poder llegar a hacer los proyectos. Y el reto que tenemos es bastante grande, ¿verdad? Porque la cantidad de inversión requerida por ciudad, por país es significativamente. Y por el otro lado tenemos el beneficio de los fondos de pensiones o inversionistas institucionales que cada vez necesitan más oportunidades de inversiones. Y si esto ayuda al desarrollo ambiental y económico de cada país, es un beneficio que creo que puede ser una herramienta muy fuerte para poder desarrollar nuestras economías y para poder apoyar el crecimiento en nuestros países y dar soluciones a las dos áreas del puente, los inversionistas con los proyectos. Importantísimo lo que menciona, Javier. Muchísimas gracias por esa intervención. Vamos contigo, Juan Pablo, con la misma pregunta. A ver, el rol de los fondos ayuda a, como mencionó Javier, a tender un puente, ¿no? Los fondos de pensiones en la región o a nivel global, a menos que sean demasiado grandes, no tienen equipos dedicados exclusivamente al tema de infraestructura, ¿no? O al tema de desarrollo de infraestructura sostenible, ¿no? Ahí quería aclarar un par de cosas. Hasta hace unos años decir verde, sostenible o ESG friendly significaba caro y poco rentable o no rentable. Eso no es así. Eso no es una mala palabra decir que algo es sostenible. Ese mantra de inversiones ya pasó a mejor vida, ¿no? Entonces, los fondos que pueden ayudan a justamente tender esos puentes hacia esos proyectos donde quizás un fondo de pensiones no llegaría. O sea, un proyecto grande como el aeropuerto o digamos, el proyecto que está promocionando hace mucho tiempo el Estado peruano, que es el tema del trasvase de aguas en el RIMAC, o proyectos de infraestructura muy grandes donde hay muchos players metidos, quizás sea un sitio donde el fondo no necesariamente nos va a agregar valor, pero sí a aquellos proyectos de muy alta complejidad o donde el tamaño de la inversión no da para que sean más de uno o dos players, o tres, donde sí tener ese know-how y tener esa granularidad para poder ser, como mencionó Javier, un socio del desarrollador, del sponsor, es clave, ¿no? Acá sí quería mencionar algo que en la región se ha copiado, que desgraciadamente ha empezado a trastabillar a raíz de los problemas que tuvimos con todo el escándalo de Lavajato, ¿no? Lo que se conocía en su momento como el modelo peruano. El modelo peruano de emisión de deuda en APPs funciona. Y veo varias cabezas que se apoyan haciendo así. Es que sí funciona, solo que se vio ensuciado por todo lo que pasó en el camino, ¿no? Pero no fue culpa del modelo, fue culpa de los funcionarios. Entonces, eso sí quiero que quede súper claro, porque nosotros como fondos de pensiones hemos participado muy activamente dentro de estas emisiones de deuda de las APPs para financiar muchísimos proyectos, y si no me falla la memoria, el caso de las APPs que se financiaron bajo ese modelo, todos los proyectos han sido entregados y a tiempo. No voy a decir sin sobrecostos, porque sí han habido algunos sobrecostos, pero versus lo que ha sido obra pública,
ha sido muchísimo más eficiente. Y los fondos en los que hemos participado para que se genere infraestructura nos han dado ese conocimiento y esa posibilidad de entrar a proyectos en los cuales nosotros teníamos muy poco o cero conocimiento, desde algo tan simple como el financiamiento de una granja eólica, pasando a cosas mucho más complejas como ya empezar a ver proyectos orientados a generaciones de energías renovables, vamos a decir, un poco más nuevas, fuera de lo que viene a ser lo tradicional, que es solar y viento, ¿no? Ese tipo de puentes, yo creo que sí es clave, donde los fondos de inversión dedicados exclusivamente a infraestructura pueden ayudar mucho. Una carretera, un tren, un hospital, no tienen el nivel de complejidad como para que necesiten que estemos asociados con un tercero, ¿no? Pero es una opinión muy mía. Hay gente que piensa que sí, todo debería ser manejado a través de fondos, y hay gente como yo que piensa que no, cada uno en su nicho, ¿no? Vale, Juan Pablo, muchísimas gracias por esa intervención. Vamos ahora con una pregunta para ti, Cecilia. Porque tanto las empresas como el Estado se encuentran hoy bajo un mayor escrutinio público, siguiendo también la línea de lo que decía Juan Pablo con las APPs. Finalmente muchas de ellas terminaron quedando en el camino poco por la mala reputación de una modalidad que en sí no era mala, por el contrario. Los stakeholders, entiéndase la ciudadanía, los clientes, proveedores, inversionistas, etcétera, esperan mayores compromisos socioambientales por parte de estos actores. Así que cuéntanos, Cecilia, ¿cuáles son los estándares mínimos de criterios ESG que hoy deben cumplir los proyectos de infraestructura sostenible? Claro, mira, realmente ahí, o sea, que aquí desde el Banco Mundial hemos estado trabajando muchísimo para poder tener estos marcos estos frameworks de estándares socioambientales que hay que cumplir y que hemos estado implementando en los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Entonces, realmente, primero yo diría la parte social, la parte de sociabilizar los proyectos, de comunicarlos a las poblaciones, pero también de hacer más fácil para que las poblaciones que realmente han sido históricamente excluidas en estas tomas de decisiones, ¿cómo hacemos para que vengan y puedan participar en los procesos consultivos, en entender y ser como parte de los campeones o de la gente que está comunicando, repito un poco lo que dije durante la primera pregunta, ¿no? Los beneficios y las ventajas, y que nos exija más como instituciones, como gobierno, como la ciudadanía y a la sociedad en general, para poder respetar y participar en la toma de decisiones. Al final de cuentas, las ciudades son de todos. Entonces, bueno, pensando un poco yo desde el trabajo que hacemos en transporte, es cómo traemos la perspectiva de las personas a la decisión de la infraestructura de transporte, ¿no? Y hablando de los aspectos ambientales, bueno, realmente lo mínimo sería promover la sostenibilidad y el respeto del medio ambiente, ¿no? Hacer que cómo reducimos, que nuestros proyectos realmente contribuyan a la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, a la conservación de los recursos naturales, cómo incorporamos nuevas tendencias, como por ejemplo las soluciones basadas en la naturaleza, pero urbanas, en toda la infraestructura que estamos creando, ¿no? Entonces, realmente todos estos estándares que, bueno, ahora sí serían como los básicos que tendríamos que incluir en cada uno de los proyectos de infraestructura que estamos llevando a cabo desde nuestras diferentes trincheras, creo que sería lo mínimo que habría que hacer. Y bueno, realmente también existe la parte en la que está todos estos marcos y todos estos frameworks que utilizamos para llevar a cabo la implementación de estos estándares socioambientales, pero la parte de gobernanza, la parte de las instituciones en las que tienen que adoptar, implementar, monitorear todos estos marcos socioambientales, de estándares socioambientales, creo que es importante incrementar las capacidades
de las personas y de los gobiernos, de los funcionarios que participan en la implementación y en la planeación, en la implementación y el monitoreo de estos estándares. Muchísimas gracias, Cecilia. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una excelente intervención en ese sentido. Y vamos ahora a pasar ya con lo que sería nuestra última pregunta en la cual van a participar además todos los miembros de este panel, a quienes les estamos muy agradecidos por haber compartido este espacio con nosotros el día de hoy. Como hemos mencionado anteriormente, el camino por recorrer todavía es largo para un mayor desarrollo de infraestructura sostenible en la región. ¿Cuáles son los principales desafíos que existen actualmente en América Latina para impulsar este tipo de proyectos en el largo plazo? ¿Y qué tipo de cambios o acciones creen ustedes que deben realizarse para superar dichos desafíos? Vamos a comenzar con Juan Pablo, de ahí con Cecilia, de ahí con María Luisa y cerramos con Javier. Me haces empezar con la pregunta difícil. A ver, creo que María Luisa lo mencionó en su intervención. El hecho de mantener más allá de los funcionarios que están de turno es clave para que esto sea sostenible en el tiempo. O sea, que haya un plan, ¿no? No solo el plan de, oye, ¿dónde vamos a hacer las cosas y hacia dónde las vamos a hacer, sino de cómo las vamos a hacer. Y ese cómo se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que eso ha sido una de las principales taras que ha detenido el desarrollo de la infraestructura per se en el Perú o en Latinoamérica en general. Y adicionalmente el cambio hacia hacerlas mucho más sostenibles, hacia buscar desarrollar, incluirle capítulos o acápites donde la sostenibilidad sea un KPI importante del proyecto. O sea, todo eso empieza a sumar procesos. Todo eso se tiene que medir, todo eso se tiene que analizar. Entonces, si uno empieza a cambiar las reglas de juego cada 2x3, si estamos hablando de proyectos que demoran 3-4 años en construirse, más el tema de cuándo son los eventos de default o no, o sea, son una serie de cosas que tienes que tenerlo muy, muy claro para que funcione. Y doy el último ejemplo de a qué nivel llega la tontería en estos sectores. Nosotros somos bonistas de una carretera que está al 99.9% de completion y no le dan recepción de obra porque un funcionario no quiere firmar el papel. Y está en default. Porque no hace años que no terminó la obra, nunca la terminó. Entonces, ese tipo de cosas, en algo tan grande, imagínate ver un KPI sostenible. Que un funcionario te tenga que firmar que has cumplido con lo que te propusiste. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar como parte de las reglas y puestas clarísimo y respetar el modelo, ¿no? Creo que va mucho por ahí. Y lo otro es planeamiento en general, ¿no? Que los proyectos no sean aislados, sino sean parte de un desarrollo integral. Situaciones burdas y a veces poco creíbles, pero totalmente reales, lo que pueden pasar. Sí, muy latinas, cosas que pueden pasar acá en el Perú, en nuestros países vecinos, en el resto de la región, en cualquier momento, en cualquier lugar. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Vamos contigo ahora, Cecilia. Gracias. Bueno, además de estar de acuerdo con lo que Juan Pablo dice, yo también creo que las ciudades de América Latina tienen muchos desafíos para moverse hacia esta infraestructura sostenible, pero también estamos como en esa ventana de oportunidad en la que todavía podemos retomar el rumbo en algunas cosas. Y yo hablando un poco desde mi especialidad en transporte, es todo lo que podemos hacer todavía para ponerle freno y tener una movilidad sostenible, ¿no? Realmente creo que de los desafíos a los que se enfrenta, un poco hablando también en la línea que han dicho,
la generación de capacidades de los funcionarios y de las personas que toman decisiones creo que es súper importante, y también crear los marcos de gobernanza y en las instituciones, las políticas públicas necesarias para que apoyen el desarrollo de esta infraestructura sostenible, de la movilidad sostenible. Bueno, también tener fuentes de financiamiento y ser más creativos también un poco en las fuentes de financiamiento que podrían apoyar este tipo de proyectos. Y bueno, una cosa igual, digo, retomando lo que Juan Pablo dijo de no verlo como una cosa aislada, ¿no? Sino realmente esta transición, especialmente, por ejemplo, en la movilidad sostenible, pensando en ser low carbon, en la descarbonización. Bueno, necesitamos que no solamente sea la inversión en infraestructura, ¿no? Sino que también sea como que involucremos otros sectores en el cambio de uso de suelos, o planeación mejor del uso de suelos, la planeación espacial, cómo van a participar las instituciones en la implementación, en el desarrollo, en la planeación de esta infraestructura, y qué tipo de recursos y de financiamiento vamos a poner. Entonces, creo que es un poco como ver más allá de solamente en la infraestructura, lo que nos va a ayudar a empujarla y a tener mucho más éxito en América Latina. En definitiva, Cecilia, sobre todo cuando estamos hablando de temas de sostenibilidad, creo que es importantísimo no verlo como algo aislado, algo que hace uno de manera independiente, autónoma, porque finalmente acá hay muchos stakeholders involucrados, hay muchos tomadores de decisiones involucrados, y en el momento en que comenzamos a extender la mano a estos otros agentes que pueden de una manera u otra beneficiar los proyectos que estamos llevando a cabo, es cuando realmente las cosas comienzan a avanzar. Así que muchísimas gracias por tu intervención. María Luisa, vamos ahora contigo. Es importante poder mantener la institucionalidad y las reglas de juego, como decía Juan Pablo hace un ratito. Eso creo que da confianza, da las mejores condiciones para que se puedan desarrollar mejores proyectos. Tal como decía Cecilia, también tenemos la oportunidad de, en muchos casos, hay varios servicios públicos o mucha infraestructura a la cual todavía no hemos tenido acceso, como por ejemplo que recién vamos a saber qué es un metro. Entonces, lo bueno de estos procesos que en muchos casos que se ve en muchas ciudades de Latinoamérica, es que podemos tomar las lecciones aprendidas de otros países que ya han ido desarrollando este tipo de infraestructura, ¿no? Que van incluyendo cómo disminuir las emisiones de carbono, cómo van mejorando el acceso a los servicios básicos, cómo mejorar también en la reducción tanto de energía como de agua, que en muchos casos últimamente nos hemos olvidado también de este recurso que es básico para la vida. Y justamente poder mapear todos estos servicios a los cuales el ciudadano tiene derecho a poder accesar. Por otro lado, es importante considerar este tema más como institucional, de que en el tiempo se pueda mantener este conocimiento y poder seguir todo el proceso, tal como decía Juan Pablo también. El hecho de poder tener mejores soluciones financieras y que vaya acorde al riesgo y al apetito de riesgo de los inversionistas, ¿no? Y para esto también es importante poder ir viendo las posibilidades de poder crear asociaciones público-privadas que pueda llevar las prácticas desde el lado del sector privado al sector público y poder volverlo más eficiente. Las brechas se pueden ir cerrando tal vez un poco más rápido si es que tomáramos estas lecciones aprendidas para cortar el tiempo, ¿no? En muchos casos se está pensando en soluciones para poder tener mayor acceso a agua, pero el agua se nos está acabando. Hace poquito supimos que el lago Titicaca se estaba secando, entonces hay que ir más rápido porque probablemente el tiempo se nos acabe en cualquier ratito, y esto lo veo como una oportunidad, no tanto como algo trágico, sino que creo que el hecho de que haya asociaciones y que haya muchos stakeholders alrededor hace que las planificaciones para poder tener mejores infraestructuras y que esto sea sostenible en el tiempo es posible.
Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. Efectivamente es una oportunidad, es también una amenaza, pero realmente estamos en una situación en la cual la sostenibilidad es un tema de supervivencia no solo empresarial, sino de supervivencia realmente como sociedad. Y planteas un par de temas que creo que son claves, ¿no? El estrés hídrico es algo que no es nuevo, es algo de lo cual ya se conoce hace bastante tiempo. Y realmente de qué manera hacemos un manejo eficiente de nuestras cuencas, un manejo eficiente de nuestros recursos hídricos en general, creo que es clave para mirar al futuro. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, te cedo la palabra, Javier. Cuéntanos un poco qué tipo de cambios o acciones deben realizarse para superar los retos que existen actualmente en América Latina para este tipo de proyectos sostenibles. Gracias, Álvaro. Y tal vez para cerrar y haciendo un resumen de lo que hemos estado conversando, creo que el reto es que la inversión requerida es enorme. Se habla de más de 2.3 billones de dólares que se requiere de inversión de aquí al 2030. Y cercano a un 3% del PIB de cada país se requiere invertir en infraestructuras sostenibles en nuestros países. Y actualmente estamos invirtiendo solo el 1.8%. Eso, como decía Cecilia, es una gran oportunidad. Se puede ver como un reto, pero una gran oportunidad de inversión que tenemos todos para llevarlo a cabo. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Yo creo que Juan Pablo, María Luisa lo mencionaban claramente y ocupamos políticas de gobierno estables y claras. Los inversionistas necesitamos políticas que no cambien cada 5 años, sino que podemos hacer una inversión, más que estas inversiones conversamos que son de largo plazo, 10, 15, 20 años, no ocupamos que cada gobierno que viene nos cambie las políticas porque nos afecta el riesgo de los inversionistas, el riesgo de los proyectos, y eso ayuda a que no se llegue a materializar esas inversiones. Entonces, por el lado de gobierno, yo creo que lo mencionaron ellos muy bien, muy claramente en esas políticas de largo plazo. Juan Pablo hablaba mucho de planeamiento, ocupamos tener ese planeamiento del lado de gobierno importante. Y por el lado nuestro, del lado del sector privado, tenemos que seguir trabajando en maneras ser innovadores, en plataformas que le dan más oportunidad de financiamiento a esos proyectos. Hablamos de fondos, pero hay más variedad también de potenciar, hacer estructuras para financiar esas infraestructuras. Así que les agradezco poder haber participado en este panel con ustedes y definitivamente tenemos una tarea del lado nuestro, del lado privado, así como también fomentar también del lado público para trabajar en conjunto y llevar el crecimiento necesario en nuestros países y de una manera sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias por ese cierre. Realmente creo que esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para que trabajemos juntos. Esta es una oportunidad para alinearnos, para hacer esfuerzos en pro de la sostenibilidad y finalmente, como decimos, los problemas de un país latino muy probablemente los tenga también su vecino. Así que comenzamos a dibujar esas líneas, comencemos a entender de qué manera podemos compartir conocimientos y podemos realmente avanzar hacia una América Latina en la cual haya un desarrollo urbano mucho más sostenible. Así que hacia ahí vamos. Quiero agradecerle una última vez a Javier Escorriola, Managing Partner de CIFI, Juan Pablo Nocilia, Gerente de Inversiones de Prima FP, María Luisa Ángeles, Chief of Planning and Strategy ESG LATAM de KPMG y Cecilia Escalante, especialista de transporte del Banco Mundial, por estas espectaculares intervenciones que han tenido el de hoy. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado esta mañana durante el desarrollo de este webinar. Realmente creo que se han tocado puntos clave y el más importante de ellos es que finalmente la infraestructura, el tener una ciudad que no repele a sus ciudadanos, una ciudad que no ataque a sus ciudadanos es un derecho al final. Esto no es un pedido, digamos, caprichoso, es realmente un derecho, hay que trabajar hacia eso. Hay un gran espacio para que el empresariado se ponga manos a la obra y también busque oportunidades de mejora en sus ciudades, así que veamos de qué manera
podemos ir avanzando en ese sentido. Quería no cerrar antes de agradecerle a CIFI, que ha sido nuestro partner durante todo este proceso, que nos ha apoyado en el desarrollo de este proyecto y que ha sido pieza clave para llevarles este contenido de primerísima calidad a ustedes. Sin más, nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Álvaro Roncal, gerente del Content Lab de Semana Económica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chao, chao.